podemos comunicarnos con los muertos. Las sesiones espiritistas tienen en sí un fundamento, y es que la persona cuando muere no muere completamente. Está en el espacio o desde un lugar donde se pueden comunicar con los seres vivos. Y el espiritismo hoy está muy de moda. Hoy el espiritismo ya no se ve como algo peligroso, se ve como algo amigable. Desde las películas, las sesiones espiritistas, donde el ser humano puede entrar en contacto con algo sobrenatural. Puedes escuchar voces, puedes comunicarte con alguien del más allá puede traerte un mensaje. Mas, ¿qué dice la Biblia sobre este tema? ¿Es posible realmente comunicarnos con los muertos? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y me alegra que pueda estar allí del otro lado, como siempre, sintonizando el programa. Y gracias a Dios porque nos permite que en este espacio podamos juntos estudiar la Biblia y ver si realmente el camino que la mayoría tome es correcto o si aquello que yo estoy haciendo está bajo los principios de Dios. Hoy entenderemos un poquito sobre el asunto de la muerte a través de una historia. ¿Y de dónde viene todo ese asunto de espiritismo? ¿Cómo es que surgió? ¿Es nuevo o es muy antiguo? Bienvenido, aquí comienza Biblia Fácil. Bienvenidos amigos a un capítulo más, una historia más. Y esta historia es fascinante porque tiene que ver desde el comienzo de la humanidad y cómo cada vez va intensificándose más a través de creencias, filosofías, inclusive tantas cosas son habladas desde un púlpito de iglesia que no tienen un fundamento en la Biblia. Hoy vamos a estudiar una historia y en base a esa historia descubrir un nuevo tema. Historias de la profecía. Antes vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de poder estudiar tu palabra junto a un grupo de personas aquí en este estudio, más también miles de personas allá desde casa. Que tú puedas alcanzar con tu bendición, tu Santo Espíritu pueda iluminar nuestra mente y que tu palabra al ser abierta pueda traernos esperanza, pueda colocarnos en el camino de la verdad y podamos mirar la vida desde la cosmovisión bíblica, desde la perspectiva del cielo. Tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nuestro tema de hoy tiene por título La hechicera de Endor. A la verdad, este es un título basado en el libro de Samuel. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Saúl un día se apartó de Dios. Recordemos que Saúl fue el primer rey de Israel. Al comienzo de su reinado, él tenía todo el respaldo divino, el respaldo de Samuel el profeta. Inclusive, él comenzó humilde y todo iba bien, hasta que él comenzó a hacer ciertas concesiones, negociaciones, a rebelarse contra Dios, a tal punto de que él mismo, por causa de su rebeldía y desobediencia, un día, él mismo se separó, él mismo se desechó. Dios ya había provisto otro rey, David, pero lo dejó a Saúl en el trono. Y en el trono él hizo tantas cosas ya sin Dios, totalmente fuera de lo correcto, fuera del lugar. ¿Cuál fue su final? Él mismo se destruyó. Pero es terrible llegar al final y ver que la muerte llega cuando tu vida no estuvo a cuentas con Dios. Al final de su vida, error tras error, lo llevó hasta el punto de buscar a una hechicera en un lugar que se llama Endor. No conocemos el nombre, solamente conocemos según la historia como la hechicera de Endor. En su desesperación, al ver que Dios no lo escuchaba, al ver que el profeta Samuel ya había muerto, no tenía dirección, no sabía qué hacer, va y consulta a una hechicera. Cruza una línea que Dios había establecido para no cruzar. Y ahí sucede algo terrible. Y vamos a ver esa historia. Vamos al libro de Samuel entonces. Primera de Samuel capítulo 28. ¿Correcto? Ahí está la historia de
Saúl cuando visita a esta hechicera de Endor. 1 Samuel 28. Versículo 3 dice, Samuel había muerto, Israel había lamentado, lo habían sepultado en Ramá su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. ¿Qué sucedió? Una guerra. En esa guerra se juntaron los filisteos, vinieron y acamparon en Sunén, y Saúl juntó a todo Israel allí en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo, se turbó en su corazón en gran manera. Consultó a Jehová, Saúl a Jehová, pero no había respuesta ni por sueño, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene ese espíritu de adivinación. ¿Qué hizo Saúl? Se disfrazó, se puso otros vestidos, se fue con 2 hombres, vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. La mujer le dijo, tú sabes lo que Saúl ha hecho, ha cortado de la tierra a los evocadores y adivinos. ¿Por qué pones en tropiezo mi vida para hacerme morir? Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó a alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no tengas miedo. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. ¿Cuál es su forma? Le dice Saúl. Ella responde, un hombre anciano, cubierto de un manto. Saúl entendió que era Samuel y humillado el rostro en tierra, hizo gran reverencia. Miren, la historia continúa y aquí hay muchísimos detalles. Primero, él había desechado a todos los adivinos, porque era orden de Dios. Ningún adivino, ningún hechicero, nadie que trabaja con ocultismo, trabaja con Dios. Nadie. Incluso cuando Nabucodonosor llamó a todos sus adivinos, agoreros, para que puedan interpretar su sueño, ellos dijeron así, el asunto que el rey demanda es un misterio. Ninguno de nosotros puede interpretar o puede decir al rey que soñó, a menos que, es importante, aquellas personas que tienen conexión con un Dios que no es de carne. Ellos están reconociendo, nosotros no podemos, a menos que hay otro Dios con el cual no tenemos contacto, Él te revela. Y ahí aparece Daniel. ¿Qué cosa hace Saúl? En su desesperación al ver que los filisteos se habían venido, su ejército es pequeño, se desespera. En lugar de esperar, él busca la solución humana. Dios parece que no me responde, entonces yo solucionaré a mi manera. Dios había dicho que no y él no importa. Ahora yo voy a buscar a alguien que me adivine. Yo quiero hablar con Samuel, pero Samuel había muerto. La mujer, cuando dice, ¿a quién quieres que te haga venir? A Samuel le dice. La respuesta de esta mujer no fue, viene Samuel. Dioses suben de la tierra. Esa expresión, dioses suben de la tierra, para comenzar, bajo el concepto bíblico, no existe una diversidad de Dios. Existe un Dios en 3 personas. Muy bien. Suben de la tierra. No es que bajan del cielo, suben de la tierra. Está hablando de espíritu de demonios. Y los demonios pueden tomar exactamente la forma de alguien. Hoy puedo evidenciar tantas historias de personas que dicen, no, pero yo escuché la voz, yo vi la persona, yo me comuniqué. Claro, porque Satanás puede tomar la forma humana. Y en esta vez tomó la forma de Samuel. Interesante que Samuel va hasta el terreno prohibido que Dios le había dicho que no. En Levítico 19:31 Dios había dicho, no os volváis a los encantadores ni adivinos, ni los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová vuestro Dios, no vayan a ellos en busca de consulta. No vayan. ¿Por qué? Ustedes están entrando en un terreno de oscuridad. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Supuestamente aparece Samuel. No era Samuel.
era un espíritu, era un demonio, ¿no? Tantos demonios. Recuerden que Satanás, cuando bajó del cielo, cuando fue desterrado, bajó la tercera parte de ángeles. Esos ángeles se convirtieron ¿en qué? En demonios. ¿Cuál es la función de los demonios? Engañar, destruir, hacer falsos milagros, aparecer, lo que ya hemos visto en el tema de la rebelión de Satanás. Entonces Satanás tiene su grupo, su conjunto de demonios, que va a hacer hasta milagros para convencer a las personas. Esos demonios toman la forma humana. ¿Cuál es el final? Vamos al capítulo 1 de Samuel, capítulo 32. Miren cómo termina esta historia, terrible. 1 de Samuel, vamos al capítulo 31, versículo 2. 31, 2 al 4. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisú, a hijos de Saúl. Arreció la batalla contra Saúl, alcanzaron los flecheros, tuvo gran temor de ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada, traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Su escudero no quería porque tenía gran temor. Otra vez, él no puede refugiarse en Dios, él quiere todo tener el control en sus manos. Cuando su escudero no quería, tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, también se echó sobre su espada y murió con él. Murió Saúl y todos sus hijos. ¿Cuál fue su final? En una hechicera. Y finalmente él mismo se autodestruyó. Alguien puede decir, pastor, pero ¿qué tal si fue Samuel realmente que vino a hablar con él? No fue Samuel. Miren lo que dice 1 de Crónicas 10:13. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina. Mucha atención aquí. Si es que realmente Samuel hubiese venido para hablar con Saúl, significa que hubiese estado permitido por Dios y no hubiese dicho que Saúl se rebeló. Al decir que se rebeló contra la palabra de Jehová, era porque Saúl creía que después de que alguien muere, todavía se puede comunicar. ¿Eso cómo lo llama la Biblia? Rebelión. Y ustedes saben que hoy está muy de moda eso. Películas, series sobre asuntos de espiritismo, ¿no? Sobre contacto con los muertos. Es más, en el pensamiento popular de la gente está, cuando muere no muere, va a otra esfera. Por eso desde el cielo está mirando. Recuerda los 1 de noviembre en todos los cementerios, llevemos comidita, llevemos flores. ¿Quién te está viendo? Eso es en vida. De muerto no hay nada, nadie sabe. No hay un espíritu que venga, no hay alguien que ve, no hay alguien que se comunique. Eso la Biblia lo llama prevaricación, lo llama abominación y lo llama rebelión. El hecho de creer que una persona cuando muere no está muerta, sino que se puede comunicar o está en otra esfera, es rebelión contra Jehová. ¿Qué dice Apocalipsis 6:14? Espíritus de demonios hacen señales. Y 2 Corintios 11:14 dice, cuidado, Satanás se puede disfrazar hasta como ángel de luz. Entonces, si la Biblia no lo dice, no importa lo que estoy viendo. ¿Por qué? Estamos en un mundo donde hay poderes en lucha. Si la Biblia me dice, el muerto cuando muere va a descansar, y si alguien murió y veo algo, no es alguien que ya murió, es espíritu de demonio. Entonces, nuestra creencia sobre la muerte tiene que estar basada en lo que la Biblia dice. Lamentablemente, dentro del cristianismo se infiltró demasiado la filosofía griega, el concepto dualístico del alma. Alma en la Biblia no es el alma que hoy la gente cree. Hoy la gente cree que alma es algo que no tiene carne y que tenemos dentro y que sale. Cuando alguien muere o se va al infierno, se va al purgatorio o se va al cielo, está mirando, está cuidando. ¿De dónde salió ese concepto? Ahí vemos la historia de Saúl. Cuán peligroso es tener ese concepto.
Muy bien, ¿qué dice la Biblia en cuanto al tema de los muertos? Porque Saúl quería comunicarse con alguien que ya murió. Finalmente logró comunicarse, pero no con Samuel que había muerto, sino con Satanás. Satanás. ¿Qué dice la Biblia respecto de los muertos? Eclesiastés 9, 5 y 6. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. No tienen más paga, su memoria es puesta en olvido, su amor, su odio, su envidia fenecieron. Nunca, presten atención a este detalle, nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. No hay comunicación con ellos, no hay manera que ellos puedan estar existiendo en otra esfera. No hay, no más tienen parte, todo acabó. Job 7, 9 y 10, como la nube se desvanece y se va. El que desciende al Sheol, Sheol es sepultura, no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar se le contará más. Miren lo que dice Isaías capítulo 38, versículo 18. Dice así, porque el Sheol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad, porque en la sepultura no hay nada, no hay estado de conciencia. La muerte es muerte. La Biblia me habla de muerte y de resurrección. No me habla de que cuando uno muere va a algún lugar. No, murió, descansó. Sus obras siguen por su recuerdo, por su memoria, pero ya no hay más comunicación. No está disfrutando, no está quemándose. No, la Biblia cuando habla de infierno habla de destrucción. Entonces, el concepto bíblico tiene que estar por encima de la opinión popular, porque la verdad no se basa en la opinión de la mayoría, se basa en la palabra de Dios. ¿Qué cosa es lo que más dice la Biblia? Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni los que descienden al silencio. Ah, pastor, su alma está en el cielo, entonces estuviera alabando, pues. No, no alabarán más los muertos, está muerto. Salmo 146, 4, sale su aliento, vuelve a la tierra, ese mismo día perecen sus pensamientos. Acabó. ¿Qué cosa es la muerte? El aliento de vida, la respiración sale, se acaba, esa es la vida. Y el cuerpo vuelve a la tierra porque fuimos formados del polvo de la tierra. Eso es lo que dice la Biblia respecto de la muerte. ¿Qué cosa es la muerte? Para entender la muerte vamos a entender un poquito la vida. Miren lo que dice Génesis 2:7. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre. Aquí hay un problema en las traducciones. ¿Cuál es el problema? Algunas versiones dice un ser viviente, otras traducciones dice un alma viviente. Hasta ahí está todo correcto. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando vamos a la Biblia, vamos con nuestro concepto de alma. Cuando la Biblia habla de otra cosa. Entonces, cuando aquí la palabra hebrea es Nefesh Hayah. Nefesh Hayah significa alma viviente. Entonces, ¿qué es un alma? Yo soy un alma. Un alma no es que Dios colocó un alma en el ser humano. Dios hizo un alma. Nosotros somos alma. No tenemos un alma, somos un alma. ¿Se entiende ese concepto? Ahora, pastor, pero en la Biblia encuentro textos que dicen y el alma Eso ya hemos visto en la temporada anterior. Te invito a que puedas ver la temporada donde hablo sobre textos donde aparentemente el alma es algo incorpóreo, que sale del cuerpo. Vamos a leer en su contexto y qué significa, porque alma significa vida, puede ser sentimientos, puede ser la parte interna o puede ser el ser humano completo. Pero no existe algo que sale del ser humano con vida. No existe. Y hemos leído los textos bíblicos. Nadie te alabará. Ahí en el sepulcro hay silencio. Es la muerte. No hay manera de comunicarse con ellos. No hay manera. Entonces, el ser humano es un alma viviente. No tiene un alma, es un alma. Yo soy un alma, no tengo un alma. Alma en la Biblia hace referencia a la vida,
alma en la Biblia hace referencia a la parte interna, las emociones, los sentimientos, o la respiración, o las actividades. En el Nuevo Testamento incluso alma tiene la referencia de vida eterna, o de vida, ¿no? Dice, no se preocupen por aquellos que matan el alma, por aquellos que pueden quitarle la vida. ¿Qué significa alma ahí? Vida. No te preocupes si te quitan la vida, porque finalmente Dios te va a dar. Preocúpense por aquel que puede destruir completamente. Bueno, ahora, si nosotros somos un alma, ¿qué sucede en la muerte? Eclesiastés 12:7. Eclesiastés 12:7, vamos a leer el texto bíblico, dice, vamos al texto, porque ahí me explica qué es la muerte. Si ya sé qué cosa es la vida, ¿qué cosa es la muerte entonces? La vida es la unión del soplo de vida más el cuerpo, ¿no?, que Dios creó. Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué sucede al momento de morir? Solamente hay una desintegración, una separación. La vida es un muñeco que Dios hizo al comienzo, sin vida. ¿Qué hizo? Soplo. Muy bien. Y el hombre fue un alma viviente. ¿Qué cosa es la muerte? El soplo vuelve a Dios y el cuerpo vuelve a la tierra. ¿Qué es el espíritu que vuelve a Dios? Dios no colocó un aliento pensante. La palabra hebrea para ese soplo es ruaj, soplo, ruaj. Y la palabra griega es neuma. De neuma viene aire y de ahí viene la palabra neumático, ¿no? Aire. No es algo que piensa, no, es la respiración lo que vuelve a Dios. El ser pensante vivo solo apareció cuando el polvo de la tierra y el soplo de vida se unieron. Cuando se separan, no existe más. Ahí acabó todo. Para entender mejor Eclesiastés, vamos a Salmos. Salmos capítulo 104, versículo 29. Miren lo que dice el texto bíblico. Salmos 104, 29. Escondes tu rostro y se turban. Les quitas el hálito, o sea, el aliento de vida, dejan de existir y vuelven al polvo. Cuando dice que el espíritu vuelve a Dios, ¿a qué está haciendo referencia? Al aliento de vida. Eso. Cuando nosotros comprendemos desde el punto de vista bíblico, entonces vamos a mantenernos lejos de aquella línea donde Satanás nos quiere llevar. Acá hay una ilustración simple. Una bombilla o un foco, no sé cómo se llama en cada país, para que alumbre necesita de una parte física, ¿no?, la bombilla o el foco, pero también una parte invisible que es la electricidad. Nosotros no podemos ver la electricidad porque está cubierta. No hay manera. Pero también existe un interruptor, ¿verdad? Porque es el que mide para que la electricidad pueda fluir y que pueda prenderse esa luz. La luz, aquí ilumina, aquí hay calor, pero para que exista luz tiene que haber dos componentes. ¿Cuál es? La bombilla y la electricidad. ¿Para que exista qué cosa? La luz. Entonces yo pregunto, cuando la electricidad se corta, ¿puede haber luz? Ya no. ¿A dónde se fue la luz? A ningún lado. ¿Por qué? Porque la luz solamente existe con la unión de ambas cosas. La bombilla sigue existiendo, la electricidad sigue existiendo, pero la luz ya no. ¿Cómo es que hay luz? Cuando hay unión. Lo mismo, el ser humano, cuando muere, el aliento de vida vuelve a Dios, el cuerpo vuelve a la tierra, ya no hay nada más. Ahí se acabó todo. ¿Qué es la resurrección? Dios nuevamente coloca el aliento de vida y nuevamente la resurrección cuando se una ¿qué? Al cuerpo. No es que cuando una persona muere va a algún lugar, eso fue introduciéndose dentro del cristianismo, dentro de la etapa de la oscuridad, cuando la isla fue incluso encadenada, fue prohibida. Costumbres paganas se infiltraron dentro del cristianismo, se infiltraron. Mas nosotros necesitamos colocar nuestra base, nuestro fundamento en la Biblia. Ustedes han visto una computadora.
está compuesta por hardware y software, la parte visible y la parte invisible. Igual que nosotros, tenemos la parte visible y la parte invisible, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, la parte invisible. Mas todo eso depende de que esté conectada ¿a qué? A electricidad o tenga electricidad. Se acabó la electricidad, se apagó todo. Todo. Desconecta a ver una computadora o una laptop, guarda energía, pero cuando se acaba la energía, se acabó. No funciona ni el hardware ni el software. Nada. ¿Por qué? Depende de qué. De la energía. Para que nosotros existamos dependemos del aliento de vida. Sin el aliento de vida, murió todo, acabó todo. Es así como la Biblia nos explica qué cosa es la muerte. Bueno, vamos a seguir abordando este tema porque hay hoy argumentos peligrosos que son colocados dentro de cristianos incluso sobre ese tema de la muerte. Cuidado con ser como Saúl, por rebelarse contra Dios, finalmente él terminó destruyéndose. Vamos a una breve pausa, no cambies el canal, ya estamos de regreso. Biblia Fácil. Sócrates viajó desde Grecia hasta Egipto para entender qué cosa hizo Sócrates. Llevó a Grecia el concepto de los egipcios y le dio la forma filosófica. Y junto con sus alumnos, Platón y todos los demás, dijeron, el ser humano cuando una persona muere va al cielo, al infierno o al purgatorio, según cómo se comportó en la vida. Mas para ayudarte a entender mejor sobre este tema, preparamos la revista Esperanza Yo Creo. Ahí encontrarás una explicación bíblica sobre la muerte. Para solicitarla solo tienes que enviar un mensaje de texto a este número de WhatsApp. Más 5512 98 100 14 60. Te repito el número, más 5512 98 100 14 60, y estaremos enviándote ya sea en formato digital o en formato físico. Es gratuito, así que puedes aprovechar ahora mismo a solicitar. Ahí está la respuesta para justamente varias preguntas o dudas que tengamos sobre este tema. Continuamos con nuestro estudio. Saúl tenía ya una idea distorsionada sobre la muerte. Y la Biblia llamó a eso rebelión contra Dios. Él sabía que no debía, no podía. Y cuando uno hace lo que sabe que no debe hacer, se coloca en el terreno de Satanás. Y el terreno de Satanás nos lleva a la destrucción completa, a la rebelión contra Dios. Y a partir de allí vemos que hoy muchísimas personas todavía continúan insistiendo en ese pensamiento popular de que después de muerto hay algo que sobrevive. Miren lo que dice Jesús en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No dice los que están en el cielo, en el purgatorio, en el infierno. No, porque todo el que muere va al sepulcro. No es que va a ningún otro lugar. Y los que hicieron lo bueno, no es que están en el cielo o en el purgatorio. No, los que hicieron lo bueno saldrán. ¿De dónde saldrán? De la sepultura. No es que están en un lugar. No, saldrán a la resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. El salvo y el perdido, ¿dónde está? En su tumba. Por eso Jesús dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Cuándo? Cuando Jesús regresa. Porque si cuando una persona muere ya se va a sufrir o ya se va a disfrutar, ¿para qué viene Jesús? No tiene sentido. ¿Dónde está la recompensa? No hay lógica. Y es más, no es bíblica. De los sepulcros oirán su voz. Los que hicieron lo bueno a resurrección y lo malo a resurrección de condenación. Unos de vida, otros a condenación. Según de Timoteo 4, 7 y 8, el apóstol Pablo, un hombre de fe, él escribe para Timoteo su última carta: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. No dice Timoteo, voy a morir, pero desde el cielo voy a interceder por ti. Desde allá voy a estar mirándote. No, Timoteo, yo voy a morir, pero quiero que sepas, el Señor me tiene la corona, pero no me va a dar ahora. ¿Cuándo me va a dar? En aquel día. ¿De qué día está hablando? La venida de Jesús. No solo a mí, no es que uno recibe recompensa adelantada, no es que el que murió ya está recompensado, no. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuál es aquel día? El día de su venida. Esa es la esperanza que tenemos. La esperanza es, yo muero, mi cuerpo va a descomposición, el aliento de vida va a Dios, mas no es algo pensante, no es un sufrimiento, no es nada, hasta el día de la resurrección. Por eso es que la Biblia llama a la muerte como un sueño. ¿Por qué llama como un sueño? Porque el que duerme sabe que va a despertar. ¿Cuál sería el despertar? La resurrección. Resucitar sería como despertar. Cuando uno muere es como cuando uno está durmiendo sin soñar, ¿no? Uno no tiene noción del tiempo que pasa, de lo que hagan, nada. Uno se cuesta, se levanta y dice, ¿ya amaneció? Sí. ¿Cuántas horas pasaron? Pasaron 10, 8 horas. 8 horas despierto es cantidad, durmiendo no es nada, porque estás en un estado de inconsciencia. Esa es la muerte. Yo muero hoy y lo primero que voy a hacer al abrir los ojos es ver a Jesús, resucitar. Entonces, ¿cuánto pasó el tiempo? Ya no importa. ¿Por qué? No hubo noción. Yo no estuve disfrutando, no estuve en el infierno, no estuve en el purgatorio. No, estuve en la sepultura. Eso es lo que dice la Biblia. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer ese texto. Miren, Pablo, otra vez, para consolar a los hermanos de Tesalónica, dice lo siguiente. Vamos del versículo 13. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Por eso le dije que la Biblia llama a la muerte como sueño. Aquí está hablando de la muerte. ¿Por qué? Dice Pablo. Para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Nadie se pone triste porque alguien durmió. Se pone triste porque alguien murió. Entonces aquí dice Pablo, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él. Otra vez, a los que durmieron en Él. Serán resucitados. Por lo cual os decimos esta palabra del Señor. Nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, nadie va al cielo adelante que otro. Todos iremos juntitos. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Dónde está un muerto? En su tumba. Ahí está, esperando el gran día, como decía Pablo. La corona me está reservada para ese día, el día de su venida. ¿Ustedes se acuerdan cuando Lázaro murió? Las hermanas estaban muy tristes, desconsoladas. Ustedes saben que Jesús a propósito demoró. A propósito. Llegó cuando Lázaro estaba enterrado ya 4 días. El cuerpo estaba en estado de descomposición. Estaba en la tumba. ¿Dónde fue puesto Lázaro? En la tumba. Abre la puerta. La hermana de Lázaro dice, Señor, huele. No abramos esa piedra. Y Jesús le dice, ¿tú no crees que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? ¿Tú crees eso? Y miren cómo me encanta la respuesta de la hermana de Lázaro. Piensen aquí. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Otra vez, la muerte es considerada como ¿qué? Como un sueño. Jesús está hablando de la muerte de Lázaro como si estuviera durmiendo. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Porque los discípulos dijeron, Señor, si ya durmió, pues ya se despertará. No, ustedes no están entendiendo. Él ha muerto. Voy para despertarlo. Despertarlo es resucitarlo. Bueno, cuando llega a la conversación con Marta, Jesús le dice, tu hermano resucitará.
Presten atención. No le dice, Martita, tranquila, tu hermano ya está en el paraíso. No le dice eso Jesús. No le dice, Marta, tu hermano está en el purgatorio. No, resucitará. Eso es lo que Jesús está diciendo. Ahora, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ese es el concepto bíblico de muerte. Cree, va a resucitar. Yo sé que Él va a resucitar. ¿Cuándo? En la segunda venida. Pero nosotros sabemos que Jesús ahí hizo el mayor milagro. Y allí Jesús no le dice, Lázaro, baja del paraíso, Lázaro, sal. ¿Dónde estaba? En el sepulcro. ¿Cómo el concepto de muerte en la Biblia es tan claro? Entonces la pregunta es, teniendo todo esto de claridad en la Biblia, ¿de dónde surgió tantas otras teorías sobre la muerte? Ahora vamos a ver. Romanos 2, 6 y 7 dice, el cual pagará cada uno conforme sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y eternidad. Vida eterna tienen aquellos que perseveran en hacer el bien y buscan la gloria y la inmortalidad. Es decir, el ser humano no es inmortal ahora. Cuando alguien me dice, murió, pero sigue vivo en algún lado, entonces es inmortal. La Biblia me dice que no, el ser humano busca la inmortalidad y esa vida eterna inmortalidad nos da cuando Jesús venga. Por eso 1 Corintios 15, ¿qué cosa dice? Cuando seamos transformados, esto corrupto será incorrupto, esto mortal será inmortal. Mientras Jesús no regrese y el pecado todavía esté en este mundo, todos los seres humanos somos mortales. La inmortalidad es un don de Dios para aquellos que le buscan, para aquellos que lo aman. No, pastor, entonces, si aquel que se portó mal va a estar trillones de años ahí quemándose. A ver, piensa conmigo. Para quemarse trillones de años hay que vivir trillones de años. ¿Estás de acuerdo? Claro, para quemarse trillones de años hay que vivir trillones de años. La promesa de Dios no es que vida eterna va a tener el impío. Vida eterna, ¿quién va a tener? Los que creen en Él. Entonces, aquellos que no están con Jesús van a ser destruidos. Destrucción completa. La Biblia dice que no quedará ni raíz ni rama. Ese texto ya lo leímos en Malaquías capítulo 4. Ni raíz ni rama. Entonces, vida eterna solamente tienen ¿quiénes? Aquellos que aman a Dios. Ellos serán inmortales. ¿Cuándo? Ahora no. Cuando Jesús regrese. Porque mientras tanto nosotros no somos inmortales. El único inmortal es Dios. ¿De dónde surge la idea? De Satanás mismo. ¿Recuerdan cuando le dijo a Eva en Génesis 3:4, la serpiente dijo a la mujer, no moriréis? A partir de esa expresión de dos palabras, Satanás colocó en la humanidad ya caída que el ser humano no muere. Cuando muere, solo tu cuerpo. Algo sigue vivo. Satanás ahí está haciendo la primera sesión espiritista de paso. Porque él está tomando forma de serpiente. Está hablando como ser humano, pero ¿quién está detrás? Satanás. Hoy, cada vez que dice me comuniqué con tal, Satanás toma la forma y habla. Pero aquí encontramos la primera ocasión donde se presentó así. Muy bien, lo que está diciendo Satanás es, quien muere sigue vivo, puedes hablar con ellos. Los egipcios desarrollaron muy bien esta idea. Las tumbas de Egipto, las pirámides, revelaban sus creencias, construían pirámides y perfeccionaron el arte de preservar sus cuerpos en forma de momias. ¿Por qué? Porque los egipcios creían que cuando uno muere, comienza un viaje. Y en ese viaje necesita de todas sus posesiones. Por eso los faraones eran enterrados con toda su familia y todo su dinero y sus riquezas. Las grandes pirámides muestran que ellos iniciaron un viaje. ¿A dónde? Esa creencia fue diseminada dentro del paganismo. ¿Correcto? Sí. Pastor, quería preguntarle. Hay muchos que dicen, por ejemplo, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿no? Había un ladrón que dijo, que le dijo Jesús, ¿no? Hoy estarás que conmigo hoy en el paraíso. estarás conmigo en el paraíso. Y a veces muchos dicen que
ese texto lo llevan de que no precisas cuando tú vas a morir, vas a estar en el paraíso. Te respondo rápidamente. De paso, esta pregunta es tan interesante que yo te voy a invitar a que veas la temporada anterior porque específicamente hablamos solo sobre ese texto. ¿Cuál fue la propuesta del ladrón? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dice llévame ahora, cuando vengas en tu reino. Está hablando de segunda venida. Y Jesús le responde, de cierto te digo, hoy te prometo que tú estarás. Ahora te pregunto, ¿estarás en qué tiempo está? Futuro. Tú estarás conmigo en el paraíso. Fue la respuesta a alguien que quería la salvación y Dios le ofreció. Ahora, el ladrón se fue al cielo con Jesús. Cuando tú lees Juan capítulo 20, María quiso tocar el manto de Jesús. Jesús le dijo, no me toques, aún no he subido al Padre. ¿Cómo es que el ladrón fue solo y Jesús se quedó? Nosotros hay que entender que ese día fue la promesa, porque ahora las versiones tienen una coma. En el tiempo cuando fue escrito el texto bíblico no había signos de interrogación ni signos de puntuación. La coma fue añadida después. Allí el texto es de cierto te digo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Hay esa controversia de que cuando uno muere se va para el cielo, ¿no? El que está en Cristo, ¿no? Entonces me vino a la mente de que Jesús en aquel momento cuando estaba en la cruz también dijo, ¿no?, a un ladrón de ellos que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Correcto. Ahora, los egipcios desarrollaron aquella idea, pero esta idea, incluso ellos tenían un libro de ceremonias para despedir a un muerto, porque creían o pensaban de que ellos van a disfrutar de un viaje, de una vida. Sócrates viajó desde Grecia hasta Egipto para entender qué cosa hizo Sócrates. Llevó a Grecia el concepto de los egipcios y le dio la forma filosófica. Y junto con sus alumnos, Platón y todos los demás, dijeron, el ser humano se conforma así. El cuerpo es una cosa, el alma es otra cosa. El alma o el cuerpo es la prisión del alma. Cuando el ser humano muere, el cuerpo se desecha, pero el alma se libera. Eso no es Biblia, eso es filosofía. Eso es filosofía. Entonces, miren, lo que escribe Heródoto. Aquí está el texto, los 9 libros de historia, libro 2. Los egipcios, ellos mismos, asimismo dijeron, los primeros que era inmortal el alma. Los primeros eran los egipcios, la cual al morir el cuerpo de animal, que entonces vaya formándose hasta que recorrida la serie de toda especie de vivientes, terrestres, marinos y volátiles, que recorren un periodo de 3000 años, torna a encarnar por fin en un cuerpo que ya está por yacer. ¿Qué cosa creen los egipcios? Muy bien, mueres y de aquí te vas a reencarnar animales, hasta llegar a ser un ser humano. ¿De dónde vino? De los egipcios. Los filósofos, ahora Platón, el alma cuyo atributo inseparable es la vida nunca admitirá la muerte. El alma es inmortal e indestructible. La muerte es apenas la separación del alma y cuerpo. ¿Eso dice la Biblia? No. Eso dice la filosofía. Los egipcios inventaron la idea del alma inmortal y los griegos se apropiaron de ella. Los egipcios desarrollaron un elaborado sistema de creencias y centraron su vida en ellas. Los griegos creían en la inmortalidad del alma y a través de ellos la idea fluyó a lo largo de los siglos que se ha incorporado a la cultura de nuestro tiempo. Ahora aparece un hombre llamado Filón de Alejandría que llevó las creencias de los filósofos griegos, ¿a dónde? Hasta los judíos. Y ustedes saben cómo se entró al cristianismo, fue de manera gradual. Por ejemplo, por la influencia del judío Filón, llegó hasta Judea esta creencia. Luego al cristianismo llegó por Tertuliano, Orígenes, Agustino, Tomás de Aquino. Finalmente Tomás de Aquino es aquel que coloca todo ese concepto. Cuando uno muere, sale el alma. ¿De dónde comenzó? Egipcios, griegos, y ahora de manera gradual fue infiltrándose ¿dónde? Dentro del cristianismo. Y así entró. Miren lo que dice Estrabón. Estrabón fue de paso un geógrafo griego que vivió en Roma y murió en el año 24 después de Cristo. Él dice, la gente también inventaba fábulas a la manera de Platón sobre la inmortalidad del alma.
Él no es cristiano, Mas él fue tan sincero en decir, miren, todo eso eran fábulas. Una de esas fábulas Jesús contó. ¿Recuerdan ustedes la parábola del rico y Lázaro? Era una de las fábulas que ingresó ya dentro del judaísmo. Y Jesús en sus parábolas llevaba de lo conocido a lo desconocido. Jesús no contó la parábola del rico y Lázaro para decir que cuando uno muere va al cielo, va al infierno. Jesús contó para traer lecciones porque era una parábola conocida en su tiempo. La parábola. De una parábola no podemos hacer una doctrina, si no haríamos doctrina de la parábola de juez injusto, mayordomo infiel, en fin. Una parábola tiene lecciones específicas, ¿correcto? ¿Por qué Jesús tomó la parábola? Porque era popular, esa idea. Muy bien. 4 cosas tenemos que analizar de la parábola del rico y Lázaro que está en Lucas 16. Primero, el concepto de salvación. Miren, ve. Jesús dice que Lázaro fue al cielo porque era pobre. Y el rico al infierno porque era rico. Entonces, nadie va al cielo por creer en Jesús, simplemente por ser pobre. ¿Entienden cómo afecta el concepto de salvación? No podemos tomar eso de manera literal. Jesús está tomando una parábola, que era una fábula de su tiempo, ¿para qué? Para traer otras lecciones. Segundo problema, el concepto de eternidad. ¿Cuál es el concepto de eternidad? Quiere decir que en la eternidad, el que se está quemando y el otro va a estar cerquita mirando allí. Imagínense una eternidad viendo a tus seres amados allí. Hola, ¿qué tal? Porque dice que ellos conversaban. Eso no es lo que la Biblia presenta. Jesús está tomando una fábula de su tiempo. No podemos tomarlo de manera literal. Número 3, el concepto de alma. Dice que el alma decía, por favor, que Abraham traiga, o que Lázaro traiga agua y ponga mi lengua. O sea que el alma tiene lengua, tiene ojos. Eso es cuerpo. Por eso no podemos tomarlo de manera literal. Y finalmente, ¿cuál es el seno de Abraham? La Biblia no dice que hay un seno de Abraham al cual todo que muere se va. Si Adán tiene un seno, para donde van todos los que mueren, ¿a qué seno fue Abraham cuando murió? Porque él también murió. Jesús quería traer otras lecciones, que eso ya lo explico incluso en otra temporada. Muy bien, ese texto es importantísimo. Miren lo que dice. Justino Mártir, el escritor de la iglesia primitiva muy próximo de los apóstoles, vivió en el año 100 después de Cristo. Pues si has caído con algunos que se llaman cristianos, pero que no admiten la verdad de la resurrección, que dicen que no hay resurrección de los muertos y que sus almas cuando mueren son llevadas al cielo, no te imagines que son cristianos. Yo y otros cristianos que tienen razón y meditan en todos los puntos están seguros de que habrá una resurrección. Esto lo dice Justino Mártir. Cuidado porque esas creencias están entrando, dice, dentro del cristianismo. No los llames ni siquiera cristianos. Tú ya te diste cuenta que las ideas populares que tienen un origen pagano se infiltraron en la iglesia. Y hoy desde púlpitos incluso se proclaman tantas mentiras tomando la Biblia, tomando un texto aislado de su contexto. Probablemente estoy hablando para alguien que perdió un ser querido, un hijo, perdiste un padre o tu madre, un ser amado. Está descansando. La esperanza es para ti que estás vivo para que decidas por Jesús. La salvación es un asunto de decisión en vida. Nadie te salva de muerto. No hay una oración que te pase de la muerte a la resurrección o a la vida. Es en vida que uno decide por Jesús. Nadie llega al cielo a tropezones o a empujones. Llegamos eligiendo en nuestra libertad a Jesucristo, que es vida eterna. Que esta esperanza llene tu corazón y te lleve a tomar una decisión. Un día la trompeta sonará y los sepulcros se abrirán. Un día aquellos que creyeron en Jesús y al momento de morir descansaron en los brazos de Jesús, serán resucitados en la primera resurrección cuando Jesús regrese. Tú estás vivo y eso significa que tienes oportunidad de elegir la salvación. Querido, todos aquí en este mundo de pecado podemos morir en cualquier instante. Mas tragedia no es morir. Tragedia es vivir sin Jesús. La muerte, como dice Pablo, puede ser ganancia. ¿Por qué? Porque si llega y yo estoy preparado, apenas voy a descansar.
Yo no sé si es mi último mensaje para ti o es la última vez que tú escuchas un mensaje así. Mas yo te invito en el nombre de Dios a tomar una decisión. La decisión de poder aferrarte a la vida. Y aferrarse a la vida es caminar con Jesús. Él es la resurrección y la vida. La muerte no podemos tener miedo, porque Jesús venció la muerte. Él derrotó a la muerte. Por eso es que Él nos da vida y nos garantiza la vida. ¿Tú aceptas eso en tu corazón? ¿Aceptas esa verdad? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos abre los ojos, nos liberta y nos trae consuelo para nuestros momentos más difíciles cuando perdemos un ser amado. Consuela a las personas que necesitan hoy ser consoladas y coloca esta verdad en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Te espero en una iglesia adventista para continuar estudiando la palabra de Dios. Dios te bendiga. Hasta la próxima. La muerte para mí es vida. Cuando una persona muere, no termina ahí. Para mí hay una continuidad, que es la resurrección, la segunda venida de Cristo. Yo confío en eso. Para mí, la muerte es algo que deja de existir, ¿no? Cuando tú mueres, desapareces para siempre. La gran mayoría de la gente, de las personas, le tiene miedo a la muerte, porque es la pérdida física del ser humano, ¿no? El desprendimiento de una persona no es fácil. Miedo no lo tengo, ¿no? Más así